¿Quieres tener almacenamiento ilimitado en Google Fotos? Es más, ¿quieres tener un almacenamiento ilimitado y un backup continuo de todas las fotos y evidentemente de todos los vídeos de tu teléfono móvil independientemente de la plataforma que utilices o incluso aunque no utilices ninguna plataforma como puede ser Google Fotos, Amazon Foto o iCloud, los que utilicéis dispositivos de Apple? Quédate porque te voy a explicar cómo se hace. Los que utilicéis Google Foto ya sabéis que hace año y medio, una cosa así, cambiaron las condiciones de servicio de tal manera que hasta entonces no computaba el tamaño de las fotografías y de los vídeos para los 15 GB que nos daba Google de almacenamiento gratis, y hace año y medio sí que ya computan y se suman a lo que tengamos de Gmail, de los documentos, de tal manera que hoy en día los teléfonos móviles hacen fotos muy buenas, graban vídeo en 4K, ocupan mucho y enseguida llenamos los 15 GB. Tenemos que o hacer limpieza y vaciar de fotografías y de documentos para los nuevos documentos y las nuevas fotografías, o contratar espacio extra, eso está claro. ¿Qué es lo que te propongo yo? Lo que te propongo yo es que hagas un backup de todo eso de tal manera que vas a dejar espacio libre para ahí poder meter más fotos con la sincronización de Google Fotos, o directamente hacer un backup de todas las fotos de tu teléfono móvil, y vuelvo a repetir, y de todos los vídeos directamente a un NAS. Vamos a utilizar un NAS como un centro donde vamos a centralizar todo. ¿Esto cómo se hace? Se hace de una manera muy sencilla, se hace a través de una aplicación, en el caso de QNAP, que se llama Mars, que se va a sincronizar con Google Fotos, va a hacer un backup automático de todas las fotos que tengamos. Incluso si no queremos utilizar ninguna plataforma, vais a ver cómo es también muy sencillo el hacer un backup programado y automático directamente desde el teléfono móvil al NAS. Evidentemente los NAS podemos poner discos de la capacidad que queramos, por eso digo que el tamaño es básicamente ilimitado, porque admiten muchísima capacidad, porque tenemos discos de gran tamaño. El vídeo de hoy no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Carlos Castillo, que me ayuda aquí en el canal de Naseros, porque yo no utilizo Google Fotos, nunca lo he utilizado, por lo cual no puedo hacer la configuración. Él es un fotógrafo profesional que hace muchísimos años que utiliza Google Fotos, tiene, como vais a ver en la configuración del vídeo, decenas de miles de fotografías, tiene un backup o ha hecho un backup de casi 100 GB de almacenamiento entre fotos y vídeos. Y eso que hay que tener en cuenta, que las fotografías y los vídeos de hace años eran de la calidad que eran, que no es como ahora, hoy en día, que ocupan muchísimo. La ventaja que tiene Mars de QNAP es que es muy configurable y sobre todo la configuración es muy granular. Como vais a ver, Carlos tiene fotos de hace muchos años y las tiene todas muy bien organizadas, las tiene organizadas por carpetas, y cuando hace la sincronización y hace el backup de la nube de Google directamente a su NAS, vais a ver como toda estructura de carpetas y de todo se mantiene, por lo cual se guarda toda la información. Y además es muy granular, porque si hay carpetas que tú no las quieres copiar por el motivo que sea, tú le puedes indicar qué carpetas quieres que se sincronicen y qué carpetas quieres que se copien. Y además puedes decir que cada carpeta se sincronice con una frecuencia diferente. Vais a ver que es muy rápido y muy cómodo. Evidentemente también se puede hacer directamente desde el teléfono al NAS. Así que nada, vamos a verlo. Tened en cuenta que además encima Carlos tiene un NAS con un procesador ARM, que es un NAS ya un poquito antiguo, y vais a ver cómo todo va muy fluido, todo va muy rápido, por lo cual si incluso aunque tengas un NAS de gama baja, vais a ver cómo se puede hacer perfectamente. Así que venga, sin más, empezamos. Hemos bajado la aplicación Mars, la tenemos en el App Center de nuestro NAS QNAP. Aquí está, vale, la abrimos y aquí tengo yo ya la tarea creada, ¿no? Crearía otra y bueno, pues aquí tenemos los eventos. He creado el servicio, he creado el trabajo y tal. Bueno, pues vamos a generar otra. Vamos a generar otra. Para ello vamos a irnos a Google Fotos. Vamos a añadir servicio. Vamos a añadir el servicio, por ejemplo, copia de HistorRacing, ¿vale? Lo vamos a conectar con Google Fotos y me va a decir en qué cuenta. Pues yo me quiero conectar con la cuenta de HistorRacing. Le voy a dar los permisos necesarios a la cuenta de HistorRacing y voy a continuar. Y aplico. Ya tengo la copia de HistorRacing. Aquí estoy haciendo la de Ultrafoto. Bueno. Ahora vamos a la copia de seguridad. Como ves, estoy haciendo la copia de seguridad de la de Ultrafoto. Para crear una nueva copia de seguridad, me voy a crear. Le doy a Google Fotos. El nombre de trabajo que quiero, por ejemplo, copia de HistorRacing. La descripción, pues copia de seguridad. Copia de las fotos.
El origen. Importante. La cuenta que queremos seleccionar. ¿Vale? Seleccionamos. El destino. Muy importante. Aquí vamos a ver el destino que tenemos en nuestro NAS. ¿Vale? Pues en mi caso yo me iría a datos. Aquí tengo una carpeta que he creado que se llama Google Fotos y dentro de Google Fotos pues tendría la carpeta HistoRacing. La selecciono. Aquí puedo especificar los álbumes. En el momento que se meta en mi cuenta, le damos a examinar y aquí tengo todos los álbumes de mi cuenta de HistoRacing. ¿Vale? Como es una cuenta de coches, pues tengo muchos álbumes. Bueno, pues podría hacer todo. O a lo mejor solo me interesa hacer copia de seguridad de un álbum, ¿vale? Bueno, pues aquí podría elegirlo. Por ejemplo, quiero hacer solamente copia de este día que estuve en el Jarama, la jornada de puertas abiertas, y lo selecciono. ¿Cuándo quiero hacer la copia de seguridad? Es importante, porque yo aquí puedo programar el trabajo. Pues yo quiero que esta copia de seguridad se haga, y aquí solo una vez, diariamente, mensualmente o un periodo. Yo aquí lo digo, por ejemplo, yo quiero que si es una carpeta que yo voy añadiendo fotos a lo largo del tiempo, pues diría, pues mira, diariamente me creas a las, por ejemplo, 2 de la mañana, que el NAS va a estar desocupado, y me lo vas a crear diariamente a las 2 de la mañana, ¿vale? Y lo aplicaría. ¿Que lo quiero semanalmente? Semanalmente sería, pues yo elijo aquí en los días, por ejemplo, imagínate, el martes, ¿vale? ¿A qué hora lo quiero? Pues también a las 2 de la mañana porque a esa hora el NAS está desocupado o mensualmente y tal. Y lo aplicaríamos, ¿vale? No es el caso, no lo voy a hacer de momento. Y pues bueno, pues nada más, una vez que tuviéramos todo esto, ¿vale? Le voy a poner manual para hacerlo. Administrar versiones. Bueno, esto es que las fotos si cambian, bueno, pues también van a cambiar en tu copia de seguridad o no. Pues yo prefiero versiones conservadas. Es decir, que si se borra una foto, se conserve la original y no se borre. Y aplico. Vale. Pues ya tengo yo aquí la copia de seguridad. Está hecha. No se ha iniciado todavía porque estoy haciendo esta y prefiero que acabe esta. Vamos a ver cómo ha quedado. Hemos terminado la importación de fotografías, ¿no? Para que veáis en el File Station, pues ya tenemos aquí nuestra ruta de fotos, ¿vale? Aquí le dijimos que era donde teníamos que guardar nuestra carpeta o nuestro Google Fotos entero. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos todas las carpetas. Cada álbum ha creado una carpeta, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí están todos los álbumes y luego fotos sueltas que se han quedado, que hay muchas, ¿no? Daros cuenta que esto es una carpeta que yo, por ejemplo, este Google Fotos yo lo utilizaba para muchas cosas, principalmente para backup del teléfono móvil, por lo tanto hay mucha morralla de fotografías, pero también lo utilizaba para subir fotos a mi página web de bodas, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis aquí tengo pues bastantes bodas y tal. Ha tardado en bajar unas 10 horas entre que, bueno, pues ha hecho las imágenes y tal. Vamos a ver la información, las propiedades que tiene la carpeta. Le damos a la calculadora, nos la va a calcular y nos va a decir que el tamaño de fotos, para que veáis cómo realmente podemos llegar a almacenar información en estas cuentas y daos cuenta que Google Fotos ha sido gratuito hasta hace un año aproximadamente. Bueno, pues tenemos 100 gigas, 69 archivos. ¿Y qué podemos hacer con las fotos? Bueno, pues tenemos varias cosas. Para empezar, podemos ir a nuestro explorador de archivos y entrar a la carpeta por nuestro explorador de archivos, ¿vale? Aquí yo tengo la ruta de mi explorador de archivos y de mi ordenador, en este caso un Mac, y bueno, pues aquí tengo las fotos. También ha bajado los vídeos, y es que Google Fotos te permitía bajar fotos y vídeos. Entonces yo al modificarlo, por ejemplo, aquí, ¿veis? Aquí tengo muchísimos vídeos. Posiblemente es lo que más ocupe, los vídeos, más que las fotografías, pero para que veáis que aquí pues hay muchos vídeos, típico vídeo que haces con el móvil o tal, ¿vale? Pues aquí lo tienes. Para empezar,
lo que haré será una limpieza espectacular de vídeos, ¿no? Y tal. Pero Google Fotos, una de las cosas que tiene o tenía en este caso, si nos metemos aquí a Google Fotos, vale, si nos vamos aquí a nuestro Google Fotos, esta es la misma cuenta de la que importa las fotos, vais a ver que el almacenamiento no es porque no es el mismo, ¿no? No son los 100 gigas, no se mostraba porque, entre otras cosas, el almacenamiento Google Fotos no ocupaba espacio en nuestra cuenta Google. A partir de hace aproximadamente un año y medio, Google dijo que ya te iba a ocupar espacio. Por lo tanto, ahora podríamos limpiar de fotografías el Google Fotos y seguir haciendo backup, sabiendo que tenemos en nuestro NAS. Pero una de las cosas buenas que tiene Google Fotos es la manera de presentarte las fotografías, y es que es bastante fácil encontrar una fotografía, ya sea por aquí, por tiempo, si te acuerdas cuándo está hecho, o en el buscador, que es lo que es más fácil y más recurrente, pues tú le das a perro, ¿vale? Y te va a mostrar todas las fotos que tú tengas con un perro. En mi caso, como yo siempre he tenido perro, pues tengo muchas fotos, muchos vídeos en el que aparecen mis múltiples perros que he tenido, ¿no? Y es muy fácil, pues, y es bastante... O en este caso le das a coche, pues le das a coche y te vas a mostrar todas las imágenes en las que pues haga de una u otra manera un coche. Pero es que claro, Google Fotos es súper potente, entonces tú le puedes hasta buscar, por ejemplo, en Porsche Boxster. Y van a salir todas las imágenes en las que pues salgo con un Porsche Boxster. O un Mercedes, por ejemplo, ¿no? Google Fotos es capaz de distinguir muchas veces. Y veis que se equivoca poco. Aquí, esto no es un Mercedes, pero la mayoría de las imágenes que salen son de Mercedes. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo podemos tener esto en nuestro NAS? Bueno, pues nuestro NAS al rescate tenemos esta aplicación instalada, la instalamos. ¿Qué hace Kumaji? Pues una vez que la abrimos, nos va a ver todas las fotos que tenemos en nuestro NAS. En ello también está incluida la carpeta de Google Fotos. Si nos vamos a álbum, veis que él tiene varios álbumes que crea pues, por lugares, por cosas, etiquetas, etc. Como tengamos tagueadas nuestras fotos. Aquí en personas, pues tenemos el reconocimiento facial, ¿vale? Por ejemplo, este que soy yo, pues le he puesto que soy yo, pero bueno, pues aquí aparece en una serie de fotos. Pero, pues aquí pues él ha hecho reconocimiento, pues aquí pues le voy a poner que esta es mi sobrina, ¿no? Y, bueno, pues aquí aparecerá. Si le doy a las fotos, me va a decir en todas las fotos o en la gran parte de fotos que aparece. Aquí puedes hacer álbumes, como si fuera Google Fotos, y mostrar las fotos. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues si le damos, por ejemplo, está en inglés, así que si buscamos un perro, si ponemos perro, no nos va a encontrar nada. Pero si ponemos dog, nos va a buscar las imágenes que tenemos con perros, ¿vale? Como veis, pues aquí vuelven a salir las fotos que se han bajado. Lo mismo pasa si ponemos coche. Y es que nos va a salir todas las imágenes donde aparece un coche. Esto lo podemos llevar a nuestro móvil. Bueno, pues nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones. Estamos en un móvil Android. Vamos a dar, por ejemplo, QNAP y nos va a aparecer todas las aplicaciones que tenemos para QNAP. Entre ellas está la de Kumaji. Yo ya la tengo instalada, así que solamente me queda abrirla. Bueno, pues ya estamos dentro de nuestro NAS. Mi NAS se llama Constellation. Me va a pedir el usuario y la contraseña. Bueno, pues aquí tenemos las mismas fotos que hemos visto que teníamos en nuestro NAS. Si le damos aquí, también vamos a ver las que tenemos en nuestro móvil. Aquí tenemos igual las carpetas que hemos visto antes, los álbumes que tengamos antes. Pero ¿cómo podemos hacer para hacer nuestra copia de seguridad de nuestras fotos en nuestro NAS? Nos vamos a configuración, nos vamos a cargas y descargas
y nos va a decir que bueno, pues solamente con Wi-Fi, si lo queremos hacer, nada más que cuando estemos en casa con Wi-Fi, o si tenemos una tarifa de datos potente, pues podemos hacerlo, ¿no? La fuente de la carga, pues si tenemos aquí pregunta siempre, o si no, desde la galería de fotos. Destino de la carga, podemos personalizarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, le voy a poner la misma carpeta que me he bajado yo de Google Fotos. Y con esto ya todas nuestras fotos de nuestro móvil se nos van a ir subiendo a nuestra carpeta. Para la copia de seguridad vamos a configurarla, algún desde la cámara o personalizar. Vamos a personalizarlo y vamos a decirle qué es lo que queremos que nos haga fotos. En mi caso, pues no quiero que me suban las fotos, por ejemplo, que se me baja del WhatsApp o del Telegram, etcétera. Así que solamente le voy a dar que me suba las fotos que hago con mi cámara. Confirmo y ya está. Y automáticamente todas las fotos que yo haga con la cámara del móvil se subirán a esta carpeta. Como habéis visto, la configuración es muy sencilla y tengo que comentaros un par de cosas. En primer lugar, la nube no es 100% fiable. Si recordéis, hace mes y medio os comenté el caso de que precisamente en el tema este de las fotografías y de los vídeos están corriendo detrás de las nubes de Amazon, de Google, de todas estas nubes están corriendo unas inteligencias artificiales que dan falsos positivos y pueden llegar a banearte la cuenta. Te pueden cerrar la cuenta, por lo cual perderías las fotos, los vídeos, los correos, perderías todo. Es importante tener un backup y no depender siempre al 100% de la nube. Aquí os dejo el vídeo en el que os explicaba los casos que está ocurriendo. No es fácil que te ocurra, pero no es imposible, por lo cual hay que tener siempre un backup de todo, eso en primer lugar. Y luego está el tema de la privacidad. Hay gente que prefiere no utilizar estas nubes para fotografías y para otras cosas y prefiere que directamente los backups de los ordenadores, o en este caso del teléfono móvil, de las fotografías y de los documentos, vayan a parar al NAS para tener todos los documentos bajo tu control. Eso para mí también es muy importante y como habéis visto tenemos inteligencia artificial que corre también detrás del NAS de tal manera que toda la potencia de reconocimiento de objetos, reconocimiento de caras, todo esto también lo tenemos a través del NAS, en este caso de la aplicación de Mars de QNAP. Así que nada, solo comentaros que yo aconsejo tener siempre un backup de la nube, no fiarnos al 100% de la nube y luego además otra cosa que también es importante es que una vez que las fotografías ya las tenemos dentro del NAS, ya las podemos procesar y podemos hacer lo que queramos. Podemos procesarla en el caso de que queramos editar las fotografías, podemos editarlas y procesarlas con un editor de fotografía, evidentemente también los vídeos, o incluso podríamos compartirlas o bien con las propias aplicaciones que tiene el NAS o con Plex o con cualquier otro sistema de compartición, con familiares, con amigos, con quien queramos. Eso es algo que no es tan fácil hacer con las nubes de Google o de cualquier otra plataforma y sí que es muy sencillo de hacer con el NAS. Aparte también, evidentemente, vamos a poder hacer un backup de los ordenadores, de documentos y de, bueno, de todo lo que ya sabéis que he explicado a lo largo de estos años que son capaces de hacer los NAS. Así que nada, ya sin más me despido aquí. Como siempre digo, si el vídeo te ha gustado, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.